Seguimos en Proeconomía y Finanzas y continuamos conversando con Daisy Avente. Daisy, te quería consultar también, todo este tema de las finanzas personales es sumamente importante y ya estabas justamente comentando la necesidad de hablar, de sacarse el miedo, de tener un poco más de seguridad y de también ir interpretando la realidad de cada uno. Todo esto se hace sumamente también importante, Daisy, teniendo en cuenta de que estamos en una sociedad que incentiva mucho al consumo, a tener generalmente los insumos de moda, a lo mejor la última gama de celular, un auto más nuevo, una casa más nueva, muebles nuevos, es decir, se tiene mucha tendencia al consumismo, pero nosotros tenemos que tener mucha capacidad para autoevaluarnos, digo bien, y saber cuáles son nuestras capacidades también, porque si nosotros hacemos un mal uso del dinero, dejándonos llevar por todo ese contexto, vamos a caer en problemas que después van a afectar nuestro bienestar. Así mismo, yo creo que hay que buscar el equilibrio. El consumismo está bien, es el mercado en el cual vivimos y todos quieren vender y les deseamos buenas ventas, pero es diferente cuando hablamos de mi finanzas, de mi bolsillo, porque ahí soy yo la dueña de mi billetera, la dueña de mis gastos. Y ahí yo siempre digo que tenemos que formarnos, crecer, educarnos como consumidores, porque obviamente vamos a consumir, porque hay cosas que son necesarias y hay otras cosas que son gustos. Y en realidad el dinero está para las dos cosas, para que o sea, satisfacer las necesidades, ¿verdad? Todo lo que yo necesito y para dar los gustos. Eso es lo que muchas veces la gente dice, para eso trabajo o me merezco. Por supuesto que sí, solo que siempre necesitamos contemplar dentro de nuestro presupuesto. El presupuesto es nuestro marco, es como la guía que vamos teniendo que nos va conduciendo y nos dice, sí, sí, está bien lo que haces, no, no, por acá no, cuídate con este rubro, por ejemplo. Entonces me parece súper importante que cada persona, acá viene la parte artesanal y lo personal que a Superarte le caracteriza, que es que cada persona defina qué quiere para su vida, qué está buscando, cuál es su propósito o cuál es su objetivo, a qué quiere llegar y que trabaje para esos objetivos. Entonces ahí entra esa definición personal de, supongamos, vos mencionaste el teléfono. El teléfono depende mucho de la actividad de cada persona. Para un comunicador, por supuesto que quizás hasta es una herramienta de trabajo, pero para quizás un profesional independiente que da servicios, no puede ser tanto, tan importante. Entonces ahí hay que empezar a diferenciar ese producto, cuánto influye en mi vida. ¿Es una necesidad o es un deseo? ¿Y qué sentido me va a dar o qué diferencia va a generar tener ese celular de última gama en mi vida? Y ahí yo tengo que hacer esa evaluación. ¿Realmente es significativo? Si no tengo ese producto, ¿me va a afectar a mi vida? O no, puedo conformarme con otro aparato de alta tecnología, pero quizás de menor valor. Entonces es como que tenemos que también entrenarnos a ese ejercicio de comparar, de definir esto realmente impactará en mi vida, es necesario o no, es un gusto que me estoy queriendo dar. Y procurar equilibrar, como decía, las necesidades con los gustos, porque la idea es que las dos áreas estén satisfechas. A todos nos encanta gastar o gastamos con mucha más facilidad y alegría incluso con los gustos, con las cosas que queremos. Pero sin embargo, a veces en necesidades estamos gastando con rechazo, hasta con desánimo, cuando que las dos cosas son importantes. Entonces yo le invito a la gente
que haga este ejercicio y se pregunte, ¿necesito esto? ¿Es importante para mí? ¿Va a impactar en mi calidad de vida? ¿Y cuánto me va a suponer? No siempre quizás entra en el presupuesto del mes, pero yo puedo cotizar siempre y cuando contemple que tengo esa capacidad de pago. Y también puedo proyectarme, quizás ahorro la mitad del valor de ese producto unos X meses y luego la diferencia financio porque ya va a ser menor. Entonces el dinero ahí no va a ser un obstáculo, sino que nosotros encontramos los mecanismos para poder conquistar eso que estamos buscando. Genial, Daisy. Para ir también haciendo una suerte de resumen de todo lo que estuvimos comentando, una persona que está interesada en ir mejorando su manejo de finanzas personales, su manejo del dinero, a esa persona, ¿qué recomendaciones se le puede hacer, Daisy, para ir encaminando un mejor manejo del dinero? Tal vez fijarse metas personales, ir ya viendo un tema de hacer su presupuesto, de conocer sus gastos, conocer sus ingresos, desde tu visión, desde tu óptica y también teniendo en cuenta tu expertise. ¿Qué primeros pasos se le puede recomendar a la gente? Lo primero es el diagnóstico inicial. ¿Dónde o cómo estoy hoy? ¿Sí? Para eso es importante hacer un presupuesto, un balance de la actualidad para poder identificar cuáles son los puntos a trabajar. La herramienta de presupuesto que usamos en Superarte es tan rica porque te da muchos elementos y a partir de ahí puedes diagnosticar para trabajar luego. Entonces, podemos ver ingresos, podemos ver capacidad de ahorro, nivel de endeudamiento y los porcentajes de los diferentes gastos que vamos teniendo. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser que al hacer el presupuesto me doy cuenta que mis gastos opcionales, que son ocio, gustos, recreación, están muy elevados. Entonces yo ahí, puedo, cuando yo diagnostico eso, puedo tomar decisiones. ¿Qué hago al respecto? Lo mejor sería disminuir ese monto que voy destinando a ese gasto. Pero si a eso se suma que hay un sobreendeudamiento muy elevado, quizás la acción sugerida sea cortar momentáneamente ciertos gastos hasta equilibrar el nivel de deudas. Ese es un ejemplo para que la gente pueda entender. Entonces, primero es diagnóstico, cómo estoy hoy, para a partir del diagnóstico ver qué acciones son sugeridas dado mi caso, porque ahí entra la realidad personal cada uno. No solamente que mi presupuesto va a ser mío, ¿verdad? Sino que también mi entorno. Una cosa es un chico joven de 25 años que no tiene hijos y muy diferente es una persona de 40 con 3 hijos. Entonces, cada realidad va a ser diferente y de acuerdo a la realidad vamos a ir mirando las acciones sugeridas. Entonces yo le diría eso a la gente que nos está viendo, que se diagnostique y a partir de ahí que tome decisiones de acción, porque para eso es que hacemos el diagnóstico, para decidir qué cosas voy a dejar de hacer o qué cosas nuevas voy a empezar a hacer para tener ese resultado que estoy buscando. Idealmente, las personas tendrían que equiparar sus ingresos y sus gastos e incluir un ahorro mensual. Esto es posible, no es una idea muy loca, pero sí necesito tomar acciones específicas para poder conquistar estos hábitos. Y a partir de ahí empieza una nueva costumbre. Tengo que incorporar estos ejercicios mes a mes para que en el tiempo se vayan acumulando y los resultados se vayan viendo. Acá eso es muy importante. Perseverar en estas decisiones y acciones para ver los resultados. Daisy, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis, nos parece sumamente enriquecedor
todo lo que nos estuviste comentando. Esperamos contar con tu participación nuevamente en el programa. Yo estoy encantada, Eduardo, de estar contigo, de estar en este espacio y bueno, estoy abierta y disponible para seguir aportando, seguir sumando y sobre todo motivarle a la gente a que se anime y sea protagonista de sus resultados financieros. Cuando quieran, estoy acá para ustedes.